Muy buenas tardes para todos. Desde Comedal y el Comité de Educación les damos la más cordial bienvenida al encuentro virtual del día de hoy. Agradecemos su participación y esperamos que la charla sea muy productiva y del agrado de todos. En la tarde de hoy nos acompaña la profesional Manuela Velázquez, quien nos orientará sobre estrategias de inversión. Además, también nos acompaña el doctor Carlos Alberto Sánchez, quien también desea saludarlos en la tarde de hoy. Buenas tardes para todos y bienvenidos. Muy buenas tardes, Paola, y muchas gracias a todas las personas que están asistiendo como asociados de Comedal. En calidad de presidente del Comité de Educación de Comedal, quiero reiterar el interés que tenemos nosotros en que este espacio sea digamos así, un momento de encuentro y que podamos compartir esas expectativas y necesidades que tenemos en los temas financieros y que Comedal pudiera de pronto darnos cuenta de esas necesidades que se nos presentan como asociados y como profesionales médicos. A la profesora Manuela Velázquez, muchas gracias por aceptar esta invitación. Es una persona muy joven y qué bueno que podamos compartir algunas inquietudes que los médicos asociados a Comedal seguramente vamos a tener durante esta charla. Les agradezco nuevamente, doctora Manuela, muchas gracias por su conferencia y los invito a que si hay algún tema que consideren que en este espacio podemos revisar o podemos invitar a algún conferencista especial, bienvenidos para que siga siendo Comedal la mejor opción financiera para los médicos asociados. Muchas gracias. Adelante, profesora Manuela Velázquez. Bueno, buenas tardes para todos, doctor Carlos, muchas gracias, a Comedal también muchas gracias por este espacio. Espero que sea del provecho de todos, que nos dediquemos este ratico para conversar. Si pueden tener a la mano algo para escribir, creo que sería chévere. La idea es que esto sea súper dinámico. Como les decía Paola, entonces vamos a hablar de estrategias de inversión. No les voy a contar mucho, pero pues como les mencionaba, llevo, digamos, 10 años de experiencia en el sector financiero. He tenido la oportunidad de trabajar en empresas del sector real, en ONGs y en una comisionista de bolsa. Y soy profe hace más de 5 años en 2 universidades de Medellín. Disfruto un montón enseñar y pues por eso estoy acá. Más que las temáticas, entonces, pues iniciemos. Y para empezar, les quiero hacer una pregunta. Si ustedes me tuvieran que responder en un minuto, ¿cuál es la mejor inversión? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que me dirían? Y digamos que ahí, pues, las respuestas pueden variar. Alguno me podría decir, la mejor inversión para mí es en una casa. Otra persona me podría decir, en un CDT, en el dólar, quizás, en el oro, como antes estaban, digamos, protegidos los bancos centrales, en las criptomonedas que últimamente las hemos escuchado un montón, o en la bolsa de valores. Y por aquí Rafael pone en el chat, en educación, me, se me adelantó a la siguiente diapositiva, y la idea pues es que yo les responda, ¿cierto? Y les puedo dar entonces, pues primero antes de la respuesta, uno va y busca qué es la definición de esa palabra en el diccionario. La primera definición no dice nada, acción y efecto de invertir, pero la segunda, miren qué tan importante, dice, es la acción de destinar recursos para obtener beneficios en el futuro. Y subrayo la palabra recursos porque miren que no necesariamente hablan de capital. Y por acá entonces decían en el chat que en educación, y pues claro, el recurso de uno también es el tiempo, y por eso estamos acá nosotros invirtiendo este ratico en nosotros mismos. Vamos a hablar entonces un poquito más de esa mejor inversión. Mm, Hay una respuesta que les puede parecer a ustedes muy impopular y es que esa mejor inversión depende y vamos a ver de qué depende. Y resulta que para cada uno de nosotros, pues la respuesta puede ser diferente. Ya vamos a evaluar por qué. Hay una más filosófica que es la que ponían por acá y es que la mejor inversión es en ti mismo. Y para sorpresa de todos, esto es una frase que dice una persona muy conocida, Warren Buffett, no sé si lo han escuchado, pero digamos que es una persona con una trayectoria muy amplia y reconocido en el mundo de las inversiones, en la bolsa de valores, especialmente en Estados Unidos, y es dueño de una empresa muy grande que se llama Berkshire Hathaway, que es dueña a su vez de grandes compañías como Coca-Cola, como Microsoft,
y que se caracteriza porque a lo largo de la historia le ha ganado en rentabilidad al Standard & Poor's. El Standard & Poor's es el índice de acciones de la Bolsa de Estados Unidos. Y pues para eso estamos acá, ¿cierto? La idea es que al final de esta horita y media podamos responder cuál es la mejor inversión para cada uno de nosotros. Existe, digamos, una forma de evaluar esa mejor inversión y es a través de 3 factores: la rentabilidad, el riesgo y la liquidez. Y esos 3 factores los caracterizamos o los denominamos en este mundo de las finanzas como el triángulo de la inversión. El primero de esos factores es la rentabilidad. Cuando nos hablan de rentabilidad, esto es muy importante, es el resultado que se obtiene al final de un periodo con relación a los recursos invertidos. Y esa rentabilidad puede ser positiva o puede ser negativa. No necesariamente, digamos, siempre que hablamos rentabilidad, pues estamos hablando de algo positivo. Uno se lo imagina, pero en una inversión la rentabilidad puede ser negativa y eso es lo que queremos precisamente evitar hoy. Se mide a través de una fórmula que es el valor final, es decir, el valor que recibo al final de mi inversión, menos el valor inicial, eso hago esa resta primero, y eso sobre el valor inicial, y esa es la forma, digamos, matemática de calcular el retorno de una inversión. Por ejemplo, invertí hoy 1.000 pesos, digamos, en un título, en un CDT. Y en un año, el valor final de ese título son 1.100 pesos. Entonces, valor final, 1.100, menos valor inicial, 1.000, la diferencia dan 100 pesos, 100 sobre el valor inicial que era el 1.000, tengo una rentabilidad del 10%. Y esa es la forma en que tenemos que acostumbrarnos a medir nuestra rentabilidad. El segundo factor es el riesgo. Y a diferencia de la rentabilidad, cuando hablan de riesgo, uno como que solo se imagina una cosa negativa, ¿cierto? Pero cuando uno va a la definición, es una probabilidad de pérdida o ganancia. Y ojo, digamos que, y eso vamos a hablar hoy, para tener en ocasiones rentabilidades positivas, pues hay que correr riesgos y por eso el riesgo no es una palabra mala, es algo que debemos conocer y debemos gestionar. Existen, particularmente en el mundo de la inversión, muchos riesgos. Uno va a escuchar hablar del riesgo de crédito, del riesgo de mercado, de riesgos operacionales, y dependiendo del riesgo que estemos hablando, vamos a ver diferentes formas de medirlo. Particularmente, cuando hablamos, por ejemplo, del riesgo de mercado, que es esa variación en precio, particularmente de los activos, la medida más conocida es la volatilidad. Y si uno se va a entender estadísticamente qué hay detrás de esa palabra, hay una medida que se llama desviación estándar. Entonces vamos de mal en peor con estos términos, pero para decirles de qué se trata, básicamente un activo tiene una rentabilidad promedio. Hablemos, por ejemplo, del Colcap, el índice de las acciones más líquidas de Colombia, las 20 acciones más líquidas de Colombia, y decimos, en promedio, el Colcap tiene una rentabilidad anual del 10%. Listo, ese es el promedio de rentabilidad. Y tiene una volatilidad del 20%. ¿Qué quiere decir? Que los retornos pueden estar un 20% arriba del promedio o un 20% abajo del promedio. Es decir, ese 10% puede ser un 12 o un 8. ¿Listo? Entonces, la volatilidad es qué tanto se desvían del promedio las rentabilidades o los retornos de un activo. Por ahí escucha uno también una definición de riesgos que es el VAR, o en inglés, digamos, traduce Value at Risk, y significa, venga, ¿cuál es la máxima pérdida posible que puedo tener yo en mi portafolio en un momento de tiempo determinado con una probabilidad? ¿Cómo así? Con el 95% de certeza, la máxima pérdida posible en mi portafolio son 1.000.000 de pesos, por decir algo. Y es muy usado en la administración de portafolios para que las personas que están detrás de esa gestión sepan qué es lo que están exponiendo a la hora de invertir. Y cuando ya hablamos, por ejemplo, de riesgo crédito, ya cuando entramos al sector de la deuda, por ejemplo, o de la financiación, el riesgo crédito es el riesgo más importante ahí a la hora de medir y es, mide la probabilidad de impago. ¿Cuál es la probabilidad de que la otra parte no pague? Y hay muchas formas de medir el riesgo, entre esas la pérdida esperada. Pero hoy vamos a concentrarnos en esa parte del riesgo mercado, entonces vamos a hablar principalmente de volatilidad. Y el tercer factor, que uno no lo escucha mucho, pero es bastante importante, es la liquidez.
Y la liquidez es la capacidad que tienen los activos de volverse dinero o efectivo rápidamente, ¿cierto? Y cuando a uno le hablan de liquidez, pues piensa como en las empresas, en la liquidez de una empresa, en si tiene flujo de caja o no. Eh, Algunos dirán existe pues la relación entre el activo y el pasivo y eso me dice si es una empresa líquida o no. Pero en el mundo de las inversiones es, venga, usted compra una acción, usted compra un bono, usted compra una propiedad. ¿Qué tan fácil es que usted al otro día que necesite venderla, la pueda vender en el mercado rápido y a un precio justo? Porque usted la vende, pero la tiene que regalar. Entonces es un activo líquido. O yo salgo y la ofrezco y de una encuentro quien me la compre. Perfecto, es un activo líquido. Esas son las tres cosas que tenemos que tener en cuenta, los tres criterios a la hora de invertir: rentabilidad, riesgo y liquidez. Entonces uno diría, pues yo quiero lo mejor de los tres mundos. Yo quiero un activo muy rentable, que no sea riesgoso y que sea muy líquido. Y eso se conoce como una trinidad imposible. Es imposible tener al activo más rentable, menos riesgoso y más líquido al mismo tiempo, porque existe, digamos, una correlación entre más líquido es el activo, es menos riesgoso, pero entre menos riesgoso es el activo, menos rentable también es, ¿cierto? Digamos que esto en condiciones normales. Vamos a ver ahorita que hay unos casos que se salen del promedio de lo que usualmente pasa, pero a la hora de revisar la teoría, pues esto es lo que nos dice. Entonces, resulta que cada uno de ustedes, cada inversionista, puede analizar en función de esos tres criterios: rentabilidad, riesgo y liquidez, cada inversión. Y ustedes como inversionistas le atribuyen un nivel de importancia y eso nos ayuda a definir nuestro perfil como inversionistas. Para cada uno de nosotros puede ser diferente lo que le demos peso ahí y ya lo vamos a mirar. Listo. Voy a tratar de hacer zoom en los primeros dos, en la rentabilidad y en riesgo, para que entremos manos a la obra a revisar los tipos de inversiones. Y para hablarles de rentabilidad, les tengo que hablar del interés compuesto. Esto es clave para entender cómo funciona la rentabilidad en los activos. Einstein decía, pues o le atribuyen una frase a Einstein, que decía que el interés compuesto era la octava maravilla del mundo y que el que lo entiende lo gana y el que no lo entiende lo paga o lo pierde, el concepto de interés compuesto. Para hacer una representación, digamos, sencilla de este concepto, imaginemos que tenemos unos conejos. Hoy tenemos 10 conejos junticos y nos dicen que la tasa de reproducción mensual de los conejos es del 20%. Eso quiere decir que en un mes yo no tengo 10 conejos, sino que tengo 12. 10 por el 20% da 2, 12 conejos en un mes. Pero en el mes 2 yo ya no tengo 12 conejos, yo ya tengo 14 conejos, porque lo que multiplico por el 10% no son los 10 con los que arranqué, sino los 12 que tenía en el mes anterior, y así sucesivamente. Y si hago este ejercicio al mes 10, yo termino teniendo 62 conejos, ¿cierto? Y así más o menos pasa el interés compuesto. Entonces, si yo tengo invertido 1.000.000 de pesos que paga el 10% al año, en un año tengo 1.100.000, y si ese 1.100.000 lo dejo invertido otro año, ya tengo un 10% sobre ese 1.100.000 y no sé, sobre ese millón, y así sucesivamente, ¿cierto? Muy interesante y muy positivo a la hora de invertir, y también muy importante tener en cuenta a la hora de tomar deudas, eh, a la hora de pagar, por ejemplo, la tarjeta de crédito, cuando tomamos una compra en la tarjeta de crédito a más de una cuota, los intereses que nos cobran es bajo interés compuesto también. Entonces es un concepto clave para tener en el mercado financiero. En ese orden de ideas, entonces, pues digamos, el que no lo tiene en cuenta, como nos decían, lo pierde o lo paga. Si yo tengo la plática guardada bajo el colchón, pues no solo me estoy perdiendo de tener el interés compuesto, sino que estoy haciendo que mis recursos pierdan valor en el tiempo, porque con la inflación eso es lo que hacemos. Si no invertimos, estamos o ahorramos, estamos perdiendo el valor en el tiempo. Piensen si hubieran guardado una quincena hace 10 años, pues para cuánto les alcanzaría hoy. Listo. Hay otra opción, en el caso que les ponía ahorita, yo tengo 1.000.000 de pesos que renta el 10% anual, en un año tendría 1.100.000. Pero si yo en vez de dejar ese 1.100.000 y reinvertirlo,
saco los 100 y solo dejo el millón y me lo gasto, pues no estoy haciendo nada, ¿cierto? Estoy siempre teniendo la misma base y me estoy perdiendo el poder del interés compuesto. Pero como nosotros ya lo entendimos, pues, y lo entendemos, entonces la idea es ganar con ese concepto. Listo. El segundo concepto entonces que les estaba mostrando ahorita es el riesgo. Y para entenderlo, pues me parece muy chévere que podamos hacer este ejercicio juntos, los que estén en el computador, los que estén en el celular. Les acabo de compartir por el chat y Paola también, muchas gracias, un link. Voy a entrar al link para mostrarles. El link es un juego. Entonces van a ingresar acá, le vamos a dar jugar y nos va a aparecer una bombita. Entonces nosotros acá donde dice pump, podemos inflar la bombita y miren que cada que la inflo me va subiendo acá un marranito, el marranito de la izquierda. Entonces en este momento me dice que tengo $0.1, $0.15, $0.20 y así sucesivamente. Cada uno de ustedes decide cuándo parar. Cuando quieran parar, le dan acá donde dice collect y esa platica háganse de cuenta que es suya. Y si quieren seguir inflando, siguen dando clic acá hasta que decidan parar. Listo. Les voy a dar un ratico para que traten de llenar la bombita ahí cada uno. Y si nos pueden ir contando los que les dan collect por el chat, cuánta platica recogieron, si a alguno se les talla la bomba, se les talló la bomba, y podamos ver aquí entre todos cuál es el que más logra recolectar. Si estuviéramos en vivo y en directo y ojalá podamos tener algún espacio así, es un ejercicio que usualmente hacemos, entonces le tapamos los ojos a las personas, les entregamos una bombita y cada uno la empieza a inflar. Acá pues encontré esta forma de hacerlo de manera virtual. Ángela, ya le diste iniciar, entras acá a la página, vuelve ahora, así les aparece al principio, le dan donde dice play. Después de que dice go y aparece la bombita, ya la puedes empezar a inflar. Pam, pam, pam. Y ahí se va subiendo la plática. Listo. Alguien que nos cuente por el chat si ya terminó, si se le estalló. No sé si Paola está haciendo el ejercicio por ahí. Sí, también lo estoy haciendo acá, ya estoy inflando Muy la bomba. bien. Está muy lenta la bomba para inflarla. Esperemos un ratico a ver. Se me estalló 2 veces, nos dice Angélica. Rafael recolectó. Uy, Rafael, eso está muy bueno. $3,850 recolectó ahí Rafael un momentico. Bueno, se me estalló. Frank recorrió 3,200. Súper bien. Listo. ¿Cuál es el objetivo de este juego? Y es entender que, miren que cada uno de nosotros tiene una concepción de riesgo completamente diferente. Listo. Entonces Frank paró en 3,200, pero Rafael dijo un poquito más y paró en 3,850. Y Angélica dijo, voy a inflar, voy a inflar, voy a inflar y las falló, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno es tolerante al riesgo de una manera diferente y eso está bien, eso está perfecto. Y de acuerdo al nivel de riesgo de cada uno de nosotros, hay inversiones aptas que podemos estar tranquilos, que podemos tolerar y otras que no. Perfiles de riesgo que a medida que evolucionamos como inversionistas o que estamos en un momento diferente de la vida, cambian y eso también está perfecto, pero perfil de riesgo que tenemos que conocer. Cristina nos ganó a todos 14,400 con la bombita. Listo. Entonces, como cuando yo voy a tomar una decisión de inversión, yo tengo que conocer mi perfil de riesgo. Hay varias formas de hacerlo. Usualmente cuando deseamos invertir a través del mercado, digamos, organizado, de una comisionista de bolsa, de una entidad financiera, con Comedal, por ejemplo, tenemos, nos preguntan o nos encuestan el perfil de riesgo. Aquí les traigo un ejemplo de 7 preguntas que nos ayudan a encontrar ese perfil. Como les decía ahorita, si pueden tener un cuaderno, un papelito en el celular, lo que sea, cada pregunta nos va a dar la opción A, B, C o D. La idea es que anoten. En la 1 escogí la A, en la 2 escogí la B. Y al final vamos a sumar cuántas A, cuántas B, cuántas C y cuántas D tenemos y vamos a calcular un puntaje. Y con ese puntaje vamos a decir hoy
12 de marzo del 2025, mi perfil de riesgo es tanto. Y trátenlo de llenar pensando en que ustedes para qué van a invertir, ¿cierto? Entonces, voy a hacer una inversión a nivel de mi consultorio o a nivel personal. Si es a nivel de mi consultorio, es una inversión que puedo dejar durante 5 años, 10 años, y no es algo que necesito para la universidad de mi hijo y mi hijo tiene 5 años. Entonces, piensen para qué es, para que de acuerdo a eso respondamos las preguntas. Voy a empezar. Entonces, la primera pregunta dice, edad del inversionista. Dependiendo de la edad de cada uno, A, B, C o D. Y pues ahí no tenemos más opción que contestar la verdad, ¿cierto? Y digamos que uno diría, pero ¿qué tiene que ver la edad con el perfil del inversionista? Y pues lo que dice la teoría es que las inversiones de mayor riesgo deberían tomar un mayor plazo o deberíamos eh, tener disponible un mayor periodo de tiempo para invertir en este tipo de activos. Por eso nos preguntan la edad de inversión. Listo. Entonces, edad de inversión, si tienen, no sé, 40 años, pongan B, o dependiendo de lo que están ahí, vayan anotando. La segunda pregunta, ¿qué porcentaje estaría dispuesto a colocar de sus inversiones en activos riesgosos por la emoción de ver si se incrementa o decrece el valor? Tengo 10 millones de pesos para invertir y de esos 10 millones, ay, qué bueno como poner, no sé, 2 milloncitos en este activo a ver qué pasa. Si sube, si baja, me han dicho que eso está como muy bueno, o no, 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 5. Yo 20 de 10 millones, 2 millones no voy a poner. ¿Listo? ¿Qué porcentaje? ¿El 5, el 15, el 30 o más del 50%? La tercera pregunta, como les decía al principio, ¿cuál es el horizonte de tiempo en el que desean mantener su inversión? ¿Es algo que necesito rápido, menos de un año? ¿Es algo que puede esperar más de 5 años? ¿Es algo que necesito entre 1 y 3 años o entre 3 y 5 años? Listo. Cuarta pregunta. Arriesgaría a perder hasta el total de esta porción de mi inversión a cambio de tener la posibilidad de duplicarla. Entonces, imagínense que vamos a hacer ustedes y yo un juego de cara o sello. ¿Listo? Con cara yo les duplico el porcentaje que ustedes me digan de la inversión y con sello ustedes pierden ese porcentaje, ¿cierto? Entonces, supongamos otra vez, tienen 10 millones de pesos. Listo. Vámonos con la D, el 50%. Con cara les doy 15. O con sello se quedan con 5 y perdieron 5. Se dirán, no, 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 yo no. Pues, ¿cómo? No, el 25%, 2 millones y medio, lo mismo. Con cara, de los 10 millones quedan con 12 millones y medio. Con sello, de los 10 millones quedan con 7 millones y medio. Piensen cuál de estos porcentajes. Pregunta número 5. ¿Cuál es su objetivo de inversión? ¿Es ahorro? ¿Es ahorro y busco además de ese ahorro preservar el capital o digamos cubrir la inflación? ¿Apreciación de capital y busco un retorno por encima de la inflación? ¿O especulación? El mayor retorno posible, pero sé que detrás de eso hay un riesgo importante. Pregunta número 6. La incertidumbre me hace sentir ansiedad y estrés. Entonces piensen que después de esta conversación mañana van a salir y van a comprar, van a invertir en el dólar, supongamos. Y tienen ahí una parte importante de la inversión. Duermen tranquilos, se levantan y lo primero que hacen es saber a cómo amaneció el dólar, por allá acostados se acuerdan que tienen una inversión en el dólar y van y revisan, o definitivamente es algo que pueden vivir tranquilos y no hay ningún problema. ¿Qué tanta ansiedad y estrés les genera ese tipo de inversiones? Y por último, si en una jornada de sus inversiones en un día, ese portafolio que ustedes tienen se valoriza un 30%, ¿ustedes qué hacen? Teníamos 10 millones invertidos ayer y hoy al finalizar el día tenemos 13. ¿Qué hacemos? Listo, no ya. Vendemos la posición, voy a salir a liquidar los 13 millones. Alguien diría, voy a vender un pedacito de esa inversión para tomar utilidad. Otro dice, yo voy a esperar. Si esto subió un 30% hoy, mañana, ¿por qué no? Y otra persona dice, métale más a eso, que eso está muy bueno. Esa es la última pregunta. Listo. Entonces lo que vamos a hacer ya es contar cuántas has
cuántas Bs, cuántas Cs y cuántas Ds tuvimos, y dependiendo de eso le vamos a dar un puntaje. Entonces, por ejemplo, si tuve dos As, entonces 2 por un punto, tengo 2 puntos por este lado. Tuve 3 Bs, 3 por 2 puntos, 6 puntos, más 2 que tenía arriba, vamos con 8. Y así vamos sumando cada una hasta totalizar las 7. Les voy a dar ahí un segundito a ver cuánto nos da el perfil de riesgo. Angélica me dice que le faltó la quinta, me voy a volver un segundito. Angélica, el objetivo de la inversión es ahorro, ahorro y buscar la inflación, la apreciación de capital o especulación. Y para los que estaban haciendo la cuenta, entonces A 1 punto, B 2 puntos, D 3 puntos y D 4 puntos. Mientras terminan, Jorge me preguntaba por la segunda, qué porcentaje en inversiones riesgosas. Listo. Si alguien ya terminó y nos quiere compartir el porcentaje, sería súper. Listo. Entonces, por ejemplo, por acá Víctor nos comparte 14 puntos, muy bien. Laura, 10 puntos. Vamos a ver. Entonces, igual pues esto, acuérdense que les compartimos al final la presentación para que lo puedan hacer. Juan Fernando nos dice 18, Héctor 19, muy bien. Entonces, inversionistas con menos de 12 puntos. Hoy tenemos un perfil conservador. Hoy. Inversionistas entre 13 y 20 puntos. Hoy tenemos un perfil moderado. E inversionistas entre 21 y 28 puntos, tenemos un perfil arriesgado. Listo. Apréndanselo para el resto de la charla que vamos a ver los tipos de inversiones. Entonces, conservador, moderado y arriesgado. Lo que les decía ahorita, eso es hoy. En un año puede ser completamente diferente por las condiciones en las que estamos, por los recursos que necesitamos. Listo. Teniendo en cuenta entonces que ya cada uno sabe dónde está ese perfil, se los voy a describir más o menos para que revisemos las inversiones. El perfil conservador es un perfil que hoy prefiere la seguridad, que está tranquilo si su portafolio tiene unos rendimientos bajitos, pero que busca minimizar ese riesgo. Listo, algo estable, que no me descontrole, listo. El moderado busca un equilibrio entre riesgo y rentabilidad, está dispuesto de pronto a correr unos riesgos un poquito más grandes, a tolerar algunos movimientos en ese portafolio, pero tampoco algo desbordado, ¿cierto? Moderado. Y el mayor riesgo dice, yo lo que quiero es rentabilidad, retornos altos, estoy dispuesto a asumir un mayor riesgo. Listo. Muy bien. Entonces, por allá nos dice, digamos, o la teoría y lo que hemos repetido desde el principio, es que a mayor riesgo, en teoría, ¿cierto? Mayor retorno. Aquí tenemos un grafiquito, el eje Y, que es el vertical, es el retorno. Entre más arriba, quiere decir que más rentabilidad me da un activo. Y en el eje X tenemos el riesgo. Entre más a la derecha es más riesgoso y entre más a la izquierda es menos riesgoso. Y teniendo en cuenta ese grafiquito, entonces, traté de ubicarles algunas de las inversiones más conocidas en el mercado. Hay muchas, pero les traje una cantidad importante y vamos a conversar de cada una de ellas, ¿cierto? Entonces se las traté de ubicar en esa relación entre riesgo-retorno en la curva. ¿Listo? De primero, por ejemplo, tenemos el efectivo, ¿cierto? Y los equivalentes al efectivo. Un equivalente al efectivo, pues una cuenta de ahorro. Muy poquito riesgo, muy poquito retorno. Podríamos decir que casi nada de retorno o que el retorno que da, digamos que en ocasiones las comisiones, pues estamos hablando de una cuenta a la vista, no los ahorros que tenemos con Comedal, que ya vamos a hablar de eso. El siguiente activo que tenemos son los bonos del gobierno. Ya vamos a ver bien qué es un bono, pero básicamente son títulos de deuda que emiten los estados y en teoría también lo menos riesgoso que puede haber es un estado. Incluso se le llaman activos libres de riesgo. Listo. Los siguientes son los CDTs o los certificados de depósito a término. Es un poquito más riesgoso que un bono del gobierno. Bonos corporativos, títulos de deuda emitidos por empresas, un poquito más riesgosos también, en este caso que el gobierno, y por los CDTs, que son entidades, emitidos por entidades bancarias o financieras.
Por acá nos decía Héctor que no es las inversiones son los llamamos real estate o inversiones en propiedad raíz. Cuando lo graficamos entre retorno y riesgo está ahí más o menos en la mitad de la gráfica, pero en este particularmente hay que tener muy presente la liquidez, que era el tercer factor de esa trinidad de las que estábamos hablando, ya lo vamos a ver. Cuando uno sigue subiendo, se encuentran las acciones, entonces un retorno interesante, pero un riesgo también más alto. Después tenemos a los derivados, es un poquito más enredado y complejo, pero no sé si han escuchado por ahí un futuro, una opción, un swap, de eso estamos hablando cuando hablamos de derivados. Siguen unos tipos de activos hoy que se escuchan bastante, que es el private equity o el venture capital. Básicamente son inversiones en propiedades privadas que no están en bolsa, en compañías que no están en bolsa o en emprendimientos, empresas que apenas están saliendo, ya vamos a hablar de eso también. Y por allá tenemos las criptomonedas. Hay otros activos, está el factoring, por ejemplo, que es la inversión en facturas, están los fondos y los ETFs, ya vamos a hablar de eso. Listo. El CDT, ¿por qué tiene riesgo? Por aquí nos dice Gustavo, ya lo vamos a ver, pero el riesgo de los títulos de deuda está atado, como hablábamos ahorita, al riesgo del pagador, ¿cierto? En este caso, cuando uno toma un CDT, el pagador son los bancos. Es un riesgo muy bajito, pero hay un riesgo, ¿cierto? Que ese banco por cualquier motivo no pague. Y la pregunta fue perfecta porque les traigo por aquí a este personaje, ¿cierto? Este personaje es un cisne negro. No sé si han escuchado esa figura en el mercado de valores, un black swan o un cisne negro. Los cisnes negros son muy escasos. Lo común es encontrarse cisnes blancos. Aquí el mercado habla del cisne negro. ¿Y qué es eso? El cisne negro son eventos con una probabilidad muy baja de ocurrencia, pero que cuando ocurren tienen un impacto muy grande en el mercado. Listo. Y si les pregunto a ustedes, cuando les hablo de un cisne negro, el más reciente que hemos vivido que se les viene a la cabeza, pues creo que todos me van a responder lo mismo. Y acabamos de pasar uno que fue la pandemia, el COVID-19. Nadie esperaba que eso iba a pasar y que efectivamente pasó y cambió la dinámica de todos los mercados. Listo, las acciones caían, los títulos también, las propiedades ni se digan, ¿cierto? Imagínense un inversionista que en octubre del 2019 dijo, tengo una platica y voy a comprar acciones y las voy a dejar un año invertidas. Muy bien. Y en marzo del 2020, pues lo que ya sabemos que pasó, las caídas en los títulos, las caídas en los índices, ese inversionista claramente no esperaba que este tipo de cisne negro se iba a materializar y pues el resto del mercado tampoco. Entonces, nuevamente, dentro de condiciones normales, esto es lo que podríamos esperar de los activos, pero pasan este tipo de factores que hay que tener en cuenta a la hora de invertir. Un cisne negro muy conocido, por ejemplo, fue la crisis del 2008 en Estados Unidos, todo lo que pasó alrededor de la crisis hipotecaria, por ejemplo, y por allí cuando alguien preguntaba por los CDTs, en el 2008 hubo bancos en Estados Unidos que desaparecieron. Lehman Brothers, por ejemplo, desapareció. ¿Qué tan común es eso? No es muy común, pero por eso lo llamamos un cisne negro. Listo. Laura nos está preguntando por los test, ya vamos para allá. Entonces vamos a empezar. Cabe la aclaración que me puedo quedar hablando una hora de cada uno de estos títulos. Vamos a hablar rápidamente para que ustedes los conozcan. Y cualquier cosa estoy a su disposición para lo que necesiten. Entonces, los bonos y los CDTs. Como les decía ahorita, son instrumentos de deuda. ¿Qué significa eso? Es una transacción en la que hay dos partes. Partes llámense personas, empresas, personas jurídicas, gobiernos. Hay una parte que necesita liquidez y otra parte que tiene exceso de liquidez, ¿cierto? La parte que necesita liquidez le dice, oiga, a usted que le sobra una platica, venga, préstemela por X tiempo. Ese X tiempo arranca en días y termina en 30 años, 10 años, 20 años. Y yo le voy a pagar un interés, digamos, efectivo anual por esa plática que usted me va a prestar. Listo. Un título de deuda no otorga ningún tipo de propiedad o participación en una empresa o en nada, simplemente es un préstamo, por decirlo así. Y pues en el mercado hay un montón de características de esos títulos.
Usualmente algunos pagan el interés de manera periódica, mensual, trimestral, semestral. Otros pagan el interés hasta el vencimiento. Entonces, si es una deuda que se pactó a 10 años y dice que es hasta el vencimiento, el interés por esos 10 años solo lo recibe al final. Y digamos que esas son condiciones que se negocian en el momento en que se compra o se vende el título. Empecemos por los bonos. Entonces, por allí nos estaba preguntando Laura que dónde están los TES. Están acá. Los TES o títulos del tesoro son bonos emitidos por los gobiernos. Listo. En el caso nuestro, en el caso de Colombia, los TES son emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y son administrados por el Banco de la República. Los TES son un mecanismo que tiene el gobierno para financiarse, ¿cierto? Los TES a 10 años en Colombia, actualmente, hoy, tienen una rentabilidad alrededor del 11.5%. Pero resulta que es que el gobierno de Estados Unidos también emite TES, ¿cierto? Eh, los títulos a 10 años de los tesoros de Estados Unidos o los treasuries, que así se llaman, hoy tienen una rentabilidad del 4%. Entonces, venga, pero ¿cómo así? Si los títulos del gobierno es lo menos riesgoso, ¿por qué esa diferencia tan grande entre los títulos del gobierno colombiano y los títulos del gobierno de Estados Unidos? Pues resulta que el mercado es oferta y demanda y el mercado como un todo le parece que hay más riesgo en el gobierno de Colombia que en el gobierno de Estados Unidos y por eso hay un diferencial en tasa en ambos títulos. Listo. Los bonos también pueden ser emitidos por entidades privadas, se les llama títulos de deuda corporativa. En el mercado Sura emite bonos, Da Vivienda emite bonos, Bancolombia emite bonos. ¿Quién es el pagador de esos bonos? Sura, Da Vivienda, Bancolombia. Uno dirá, pero ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es la improbabilidad que Sura, Da Vivienda no me paguen? Es una probabilidad muy poquita, por eso estamos hablando que los bonos son títulos de riesgo bajito, pero eventualmente puede pasar algo y existe un riesgo inherente al impago de esos títulos. Y no sé si alguno ha escuchado, se suenan por ahí unos bonos que se llaman TIDIs o títulos de devolución de impuestos. Resulta que las empresas grandes, muy grandes, que al finalizar el año le hacen su declaración de impuestos ante la DIAN, hay unos que quedan con un impuesto a favor y la forma que tiene la DIAN de devolverle esos recursos a las empresas grandes es a través de estos títulos. Le entregan unos TIDIs a las empresas y las empresas pueden negociar esos TIDIs en bolsa. Listo, entonces eso por el lado de los bonos. Por el lado de los CDTs funciona exactamente igual, una persona necesita, la otra parte le sobra, pero digamos que en la contraparte, el que tiene los certificados a depósito son los bancos, particularmente las entidades financieras. Y se diferencian de los bonos en que los CDTs particularmente están a unos plazos más bajitos. Listo. Uno puede encontrar CDTs que arrancan a 30 días, hasta 3 años, hasta 5 años. Los CDTs están hoy a unas tasas de entre el 8 y el 10%. Ahí tenemos una opción súper buena en Comedal con los CDATs. Pueden invertir desde 250.000 pesos, eso no pasa en un bono. Ahí también hay una diferencia importante. Y ustedes me dirán, pero venga, ¿cómo así que los títulos de los TES me pagan el 11,5 y un CDT está entre el 8 y el 10? Ojo, un CDT está entre el 8 y el 10 a un año. Y los TES están al 11,5, los TES a 10 años. A mayor plazo, mayor incertidumbre, mayor rentabilidad, ¿cierto? Entonces no es equiparable este test de 10 años con estos CDTs a un año. Listo. Jorge pregunta si los bonos corporativos pueden equiparar a las acciones. No, ya vamos a ver las acciones, pero cuando hay un bono emitido por una empresa, esa empresa, Jorge, se obliga a pagarte a ti o a devolverte los recursos que tú le prestaste en un plazo determinado, en un año, en 2 años, en 3 años, en 5 años, y fijan una tasa. Entonces tú ya conoces qué rentabilidad vas a recibir por ese bono. Con las acciones, que ya la vamos a ver, la rentabilidad depende del precio de la acción y el precio de la acción se mueve por mercado. Entonces son cosas completamente diferentes. Las acciones tienen mucho más riesgo que los bonos. Listo. Tanto los bonos como los CDTs comparten estas características que están a la derecha. Y es que pueden estar denominados a una tasa fija o a una tasa variable. ¿Cómo así? A la hora de yo invertir en un bono o en un CDT, me pueden decir, este bono renta el 10% a tasa fija. Perfecto.
pase lo que pase mañana con el Banco de la República, lo que sea, con la inflación, mi bono ya sé que me va a rentar el 10% al año. Perfecto. Hay otros títulos que están atados a indicadores. Esos indicadores, los más conocidos, son la DTF, la IBR y el IPC. Son indicadores que pueden variar con el tiempo y de esa variación también se mueve mi tasa de interés. Por conocimiento, la DTF es la que mide los CDTs a 90 días, es una tasa promedio que mide la captación de CDTs a 90 días. La IBR traduce indicador bancario de referencia y es la tasa a la que se prestan los bancos entre ellos de un día para otro o de un mes para otro. Hay IBR de overnight, que es la de un día, IBR un mes, IBR 3 meses, y el IPC que refleja la inflación. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo voy y me invierto a un bono que está a la IBR más 5 puntos. Listo. La IBR hoy está más o menos al 9.5%. Entonces, si me dicen que ese título está a IBR más 5 puntos, yo ya sé que ese título hoy está pagando el 14.5%. Perfecto. Es un título a IBR más 5 puntos a 5 años. ¿Me va a pagar el 14.5% siempre? No, no. Resulta que si a final de este mes el Banco de la República se reúne y decide bajar la tasa de intervención, eh, hoy está el 9,5, dice, voy a bajar 50 básicos la tasa de interés de Banco de la República. Es decir, que en abril ya la tasa no va a ser del 9.5, sino del 9. Inmediatamente la IBR cae y el interés que me van a pagar a mí por mi título cae también, ¿cierto? Pero la IBR también puede subir, igual que la ETB y el IPC. ¿De qué depende eso? Del ciclo macroeconómico en el que estemos. Y es súper importante saberlo porque cuando yo estoy invirtiendo, pues yo quiero que entre más me paguen mejor, entonces necesito entender, venga, ¿qué me conviene más? ¿Una tasa variable o una tasa fija? ¿Las tasas van para arriba o las tasas van para abajo? Y cuando estoy, por ejemplo, tomando una deuda, un crédito hipotecario para mi casa, yo también debo saber qué me conviene más, una tasa fija, una tasa variable, y eso depende del momento en el que esté el mercado. Muy importante. Y estos títulos, los bonos y los CDTs, se conocen como títulos de renta fija porque yo desde que inicio, desde que negocio el bono, yo sé cuánto me van a pagar. Ah, Manuela, pero es que usted nos acaba de decir que se mueve si es una tasa variable. Claro, el indicador se mueve, pero por ningún motivo se va a cambiar, que es la IBR más 5 puntos. Es la IBR más 5 puntos. Cosa que no pasa con las acciones, por ejemplo, que ahorita nos preguntaba Jorge, y esos títulos son denominados renta variable, pero ya vamos para allá. Listo. Entonces, seguimos avanzando en la curva y tenemos la propiedad raíz. La propiedad raíz, compra de vivienda, de locales comerciales, de bodegas, lotes, y de ahí para allá todas las derivadas que ustedes se quieran imaginar, ¿cierto? Entonces, hoy sabemos que hay un tema, por ejemplo, de estadías de corto plazo, perdón, como los Airbnbs, hay un tema de inversión conjunta en acciones hoteleras, ahorita nos decían por acá, hay gente que compra las propiedades y las remodela, pero nosotros hoy vamos a hablar de lo normal. Listo. Tengo un activo, un local, un apartamento, una casa, lo voy a comprar y lo voy a alquilar. Listo. ¿Cómo gano? ¿O de qué depende mi ganancia? De dos factores. De la apreciación, es decir, lo que se valorice el título, eh, y del ingreso que tengo por el arriendo. ¿Siempre se valoriza? No, no siempre se valoriza, ¿cierto? Así como no siempre una acción sube de precio, por esto es más riesgoso que un bono o un CDT. Depende del momento en el que esté mercado. Ay, pero es que yo voy a comprar un consultorio, entonces yo no me voy a ganar el arriendo, sino que solo me va a ganar la valorización. Ah, venga, pero si usted antes estaba trabajando en un consultorio y pagaba arriendo, pues digamos que esa inversión sí tiene un flujo equivalente y a la hora de analizarla deberíamos tener en cuenta cuánto se valoriza y cuánto paga comercialmente ese inmueble de manera mensual. Son activos que, como hablábamos al principio, tienen una liquidez baja, entre comillas. Lo usual es que si yo tengo una casa hoy y mañana la quiero vender, pues es difícil que mañana mismo la venda, a no ser que la venda muy barata, ¿cierto? Pero es difícil que la venda mañana a un precio justo. Puede pasar, pero no es lo más común. Entonces, la liquidez acá es un poquito más difícil. Es chévere porque es diversificación totalmente. Es chévere porque es protección financiera. Ahí está, no va a pasar nada. Ahí está desde que la tengamos aseguradita.
Son inversiones de largo plazo, es importante, y requieren mayor capital inicial. Ahí yo tengo 1.000.000 de pesos, puedo comprar un CDT, puedo comprar una participación en unos bonos, en unas acciones, ¿puedo comprar una propiedad? No, no puedo, ¿cierto? Entonces me requiere mayor capital. Y estos datos, para que se los lleven en la cabeza, muy importantes, el DANE nos dice que la valorización anual promedio de las propiedades, digamos no los comerciales, sino las propiedades de vivienda, es más o menos el 5.9%. Listo, o sea, este primer factor que se llama apreciación en promedio en Colombia es el 5.9%. Y que el ingreso por arrendamiento, que es el segundo factor, está más o menos entre el 0.4 y el 0.5 mensual. O sea, si es el 0.5 mensual, 0.5 por 2 es el 6% anual, más otro 6% de valorización. Una inversión en propiedad raíz en Colombia da en promedio el 12% al año. ¿12% que me echo al bolsillo? No, yo me echo al bolsillo la plática del arriendo. La apreciación no me la gano sino hasta que venda el activo. Listo. Asterisco importante, las fiducias que hay detrás, las constructoras, lo que protegen ese activo. Hemos visto en el mercado que pagan cosas, que las constructoras se quiebran, que no responden. Entonces es muy importante que a la hora de escoger estos activos de inversión haya una buena fiducia detrás que respalde esa inversión. Muy bien. Entonces llegamos ahora sí a las acciones. Entonces, las acciones, a diferencia de los bonos, sí representan propiedad. Usted compra una acción y usted es dueño de un pedacito de una compañía. Chiquitico, pero es dueño de un pedacito de una compañía, ¿cierto? ¿Cómo gano plata con una acción? Entonces yo gano con una acción cuando por supuesto sube de precio y pierdo cuando baja, ¿cierto? La apreciación del activo, y en algunos casos a través de los dividendos. ¿Cómo así? Entonces, ustedes saben que pues detrás de una acción hay una empresa tiene sus estados financieros, al final del año tiene una utilidad, se reúne la asamblea de accionistas y dice, listo, ¿qué vamos a hacer con esta utilidad? Ah, vamos a reinvertir una parte, vamos a pagar deuda, no sé qué, vamos a repartir en dividendos el 20%. Entonces, yo como accionista, si tengo 1, 10, 15, las acciones que sean, en proporción tengo un ingreso por dividendos. Listo. ¿Siempre que compro una acción tengo derecho a dividendos? No, no siempre. No todas, hay diferentes tipos de acciones en el mercado y dependiendo de esas acciones tengo o no derecho a dividendos, y no siempre todas las acciones pagan dividendos ni todas las empresas pagan dividendos. Listo. Los tipos de acciones que existen en el mercado no solo me hablan del derecho económico, que es el dividendo, sino de derechos políticos, que es el voto. Hay tipos de acciones que me dicen, usted puede votar en una asamblea, en la asamblea de accionistas. Hay otros que no. Y ustedes dirán, pero yo para qué quiero votar en una asamblea de accionistas si yo con un voto no hago la diferencia. Pues hay inversionistas que les interesa el derecho a voto. Recuerden lo que pasó con Nutresa hace poquito y el grupo de los Zielinski. Ellos querían tener votación en esas juntas para poder tener pues lo que hoy tienen, ¿cierto? Entonces, hay derechos políticos y económicos, y para cada inversionista cambia qué es importante ahí o no. Usualmente son líquidas. A la hora de yo vender, encuentro fácil quien me la compre. ¿Todas las acciones del mercado son líquidas? No. Entonces, lastimosamente, el mercado de Colombia no es un mercado con mucha liquidez, es decir, que no se mueven mucho volumen y muchos recursos. Tenemos varias acciones listadas, pero hay unas que casi nunca se negocian. Pues, no sé, ¿una acción de Ecopetrol es líquida? Sí, es líquida. De Bancolombia es líquida. No sé si saben que, por ejemplo, Caracol Televisión tiene acciones listadas en bolsa. ¿Cada cuánto ve uno que se negocia una acción de Caracol? Cada muy poquito, muy poquito. Eso, ay, no, tan mala esa empresa. No, no, es simplemente una característica en manos de quién están las acciones de Caracol y por qué no se negocian. A veces hay inversionistas que tienen muchas acciones y las tienen para el largo plazo y eso nunca está disponible para la negociación y por eso se convierten en acciones ilíquidas. Entonces es muy importante tener eso presente a la hora de invertir. Listo. Por aquí hay un concepto que nos habla de los cortos y los largos. ¿Cómo así? Yo no sé si han escuchado eso en bolsa, pero la pregunta es, ¿siempre gano o solo gano cuando los activos suben? No necesariamente. Yo puedo tener una venta en corto. ¿Qué significa eso? Vender una acción que no tengo para comprarla en el futuro cuando esté más barata, ¿cierto? Porque yo creo que una acción va a caer.
¿Cómo así? Así. Resulta que en Estados Unidos pusieron el tema de los aranceles a China y los carros eléctricos importados de BYD van a caer de precio. Yo creo eso. Entonces, ¿yo por qué no puedo ganar? Y me voy a ir corta en las acciones de BYD, por decir algo. Esto es un mundo también, un mundo completamente nuevo. En el mercado de Estados Unidos es muy fácil hacer una venta en corto. En el mercado en Colombia se hace a través de un mecanismo que se llama TTV, transferencia temporal de valores, y es que yo le pido a alguien prestada una acción para venderla, pasado determinado tiempo, la compro en el mercado más barata, se la devuelvo a la persona que me la prestó y me gané una platica porque la acción cayó. Otra vez aquí me puedo quedar una hora explicándoles, pero existen estos mecanismos y es que yo también puedo ganar cuando una acción cae. Y existen índices que representan los mercados de acciones o de renta variable en el mundo. Les hablaba que en Estados Unidos, por ejemplo, está el Standard Poor's o el S&P. El año pasado el S&P rentó el 23%, pero entre estas semanas ya ha caído más del 5% por la volatilidad que hay en Estados Unidos. Ahí está el riesgo de las acciones. En Estados Unidos hay otro muy conocido que es el Dow Jones, es un índice de industria, y el Nasdaq, que son las acciones de tecnología. Y en nuestro país, el índice que representa las acciones es el Colcap, y están las 20 acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia, que rentó el año pasado el 19%. Listo. Eso como para que tengamos un ejemplo. Me encanta como poner esto usualmente cuando hablo de las acciones, y es si en el 2002, cuando salió el primer iPod, que valía $249 en ese momento, en vez de haber comprado el iPod, hubiera comprado acciones de Apple, hubiera podido comprar 622 acciones, hoy tendría $148.000, por lo que se ha valorizado la acción de Apple desde ese momento. Con eso no quiero decir que no vuelvo a comprar nada y lo meto todo en acciones, pero es la importancia de saber que el mejor momento para invertir es ya, y que uno a veces se queda pensando y el mercado le pasa a uno también y lo dejan oportunidades chéveres de inversión. Warren Buffett, la persona de la que hablábamos ahorita, decía: si no estás dispuesto a tener una acción durante 10 años, ni siquiera pienses en tenerla durante 10 minutos. Estas son estrategias de largo plazo también. Y decía: es mucho mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso. Y digamos que lo que hay detrás de las acciones y de saber si compro o no es la valorización de las empresas, la valoración. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué proyectos tienen? ¿A quién tienen detrás? ¿Quién les está administrando? Eh, las acciones no solo son, digamos, las afecta mucho el riesgo país o el riesgo macro, sino también lo que hacen las personas que las lideran. En algún momento las acciones de Tesla, por ejemplo, antes de que Elon Musk entrara a todo el tema de gobierno en Estados Unidos, él salía y ponía un tweet y esas acciones enloquecían, ¿cierto? Ahora, en este momento, pues más cada que se mueve y habla del gobierno. Hay factores externos, por ejemplo, Ecopetrol. Ustedes saben que tiene oleoductos por todo el país y una vez se escucha: atentado en el oleoducto Caño Limón Coveñas. Un atentado para que se dañe una de las líneas por donde pasa el petróleo afecta la operación de Ecopetrol. Y así todas las empresas tienen factores que las afectan, y eso hay que tenerlo muy presente. En este momento, por ejemplo, las acciones están en asamblea presentando los resultados del año pasado y les da una volatilidad súper interesante, porque el mercado está tratando de adivinar: les fue bien, les fue mal, ganó más de lo esperado, menos de lo esperado, y es un momento muy chévere para analizar las acciones. Listo. Tenemos también los fondos de inversión y los ETF. Los fondos de inversión son unos vehículos que reúnen el dinero de varias personas para invertirlos en un portafolio de activos y son administrados por un profesional. Esto es una alternativa súper chévere, porque por un lado existen ya fondos por perfiles de riesgo. Yo puedo invertir en un fondo conservador, en un fondo moderado, y no tengo que ir a yo mismo decir: voy a comprar un pedacito de estas acciones, un pedacito de estos bonos, sino que invierto ya en un fondo que lo hace por mí. Como hay un administrador detrás de esos fondos, pues hay unas comisiones de administración, unos fees que cobran esas entidades que los administran, y dependiendo de cada fondo hay un valor mínimo de inversión, un plazo mínimo de inversión. En el país hay muchas opciones. Usualmente los bancos, que tienen a su vez comisionistas de bolsa,
ofrecen fondos de inversión colectiva, algunas fiducias, los fondos de pensiones también tienen esas alternativas y uno los encuentra en el mercado como FIX, fondos de inversión colectiva. Lo que nosotros hacemos es que compramos una unidad o 2 unidades o 10 unidades de ese fondo y como ese fondo, digamos que está invertido el 50% en acciones y 50% en bonos, o digamos la rentabilidad de mi inversión está dada por la variación que los títulos que están dentro de ese fondo tienen y que me afectan indirectamente a mí. Listo. Y tenemos otro activo que son los ETF, que es como el mix de las últimas dos cosas que acabamos de ver. Es una mezcla entre las acciones y una mezcla entre los fondos de inversión colectiva. ¿Por qué? Porque tienen por dentro la composición como de un fondo, ¿cierto? Pero se negocian como una acción. Entonces, yo compro el ETF del Colcap, por ejemplo. ¿Qué es eso? Estoy comprando un fondo que tiene por dentro invertidas todas las acciones del Colcap. Entonces, yo no tengo que ir a preocuparme por comprar un pedacito de Ecopetrol, un pedacito de Sura, un pedacito de Nutresa, en las proporciones que son, sino que cuando yo compro el ETF del Colcap, que es un título que se negocia en bolsa, yo estoy expuesta a ese mismo comportamiento o movimiento del mercado del Colcap. Existen ETFs de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Hay ETFs del dólar, del petróleo, del gas natural, del ganado, de divisas, de bonos, de acciones, de todo. Hay ETFs que están cortos. ¿Cómo así? Yo creo que el precio del petróleo va a caer. Entonces yo compro un ETF que está corto en petróleo. ¿Tengo que ir a hacer un contrato para vender petróleo a futuro? No. Compro un ETF que esté corto en petróleo. Y así estoy expuesta a ese activo. Hay unas opciones muy chéveres. En el mercado colombiano no hay muchos. Eh, Está el del Colcap, por ejemplo, como una alternativa chévere, pero pues uno también puede invertir en opciones internacionales. Miren que cada vez que conversamos, como que el nivel de dificultad de las inversiones también crecen y acá el mensaje es despacio, ¿cierto? A medida que nosotros como inversionistas también vamos creciendo, vamos entendiendo de qué se tratan estas inversiones y vamos entrando en activos más complejos, pero no tiene que ser todo pues como en un solo momento. Listo. Tenemos los derivados y este sí que requiere un tiempo largo, pero básicamente, y me gusta explicarlo así, es como la leche, ¿cierto? Hay un activo subyacente, que en este caso es la leche, y unos derivados, la mantequilla, el quesito, la cuajada. En el mercado yo tengo un activo subyacente que es el dólar, por ejemplo, y los derivados del dólar es un futuro de dólar, una opción de dólar, un swap de dólar. Es enredado, pero son estructuras que dependen del precio de un activo subyacente. Y existen en el mercado para tres cosas. Para cubrirse, que es lo más común, ¿cómo así? Yo soy una exportadora de café y mi cosecha sale por allá en septiembre y yo necesito cubrir el precio de mi carga de café. Entonces voy y hago un derivado que se llama un futuro de café. Yo pacto un precio de venta futuro del café en septiembre. Una persona está dispuesta a comprarme el café a ese precio, hacemos ese contrato a futuro y yo cubrí mi posición en riesgo. Yo como exportadora de café estoy invirtiendo, no, yo estoy cubriendo un riesgo a la hora de poder vender mi carga de café. Entonces, eso digamos es lo más conocido a la hora del uso de derivados. Lo segundo es la especulación. Y hay personas que invierten en derivados porque creen que el precio del petróleo va a caer, porque quieren estar cortos en el euro dólar, cosas así. Listo, especulación. Y por arbitraje, digamos que el mercado encuentra imperfecciones también, y hay personas, y particularmente robots, que encuentran imperfecciones en el mercado. ¿Cómo así? Sí, el euro dólar, cuando uno lo convierte de euro a dólar y de dólar a yen, tiene una tasa diferente que cuando uno lo convierte de yen a euro y de euro a dólar, al revés, una triangulación de divisas. Eso es algo que uno como inversionista le cuesta darse cuenta, pero a los robots no, y usan este tipo de estructuras para arbitrar, para tener una rentabilidad a riesgo cero. Listo.
El riesgo de los derivados es alto y requiere también, digamos, como inversionista, tener una posición, unos recursos importantes, un margen para cubrir el riesgo importante. Cuando lo hacemos en el mercado organizado, es decir, a través de una bolsa de valores, se requieren recursos importantes también, pero es importante que los conozcamos. La liquidez depende. En mercados desarrollados son muy líquidos, muy líquidos. Acá es conocida la Bolsa de Futuros de Chicago, no sé si lo han escuchado, es el CME, es el mercado o la bolsa mercantil de los Estados Unidos. Se negocian todos los commodities, como así, la soya, el petróleo, el maíz, el ganado, el gas, y todo es a través de futuros, que eso es un derivado. Pero en mercados emergentes como el nuestro, no son muy líquidos, no hay muchas alternativas, pero existen y es importante que los conozcamos. Hay plataformas por ahí que hablan de opciones, por ejemplo, y acá les pongo este asterisco. Ojo con el apalancamiento. Son derivados financieros que permite que usted se apalanque un montón, como así. Tengo 100 pesos y me puedo apalancar 10, como si tuviera 1000. ¿Cómo así? Si el activo se valoriza el 3%, a mí se me valoriza el 30%, pero si se cae el 3%, a mí se me cae el 30% de la posición. Hay muchas plataformas que permiten ese apalancamiento y es muy peligroso, entonces por eso lo pongo acá. Y finalmente hablábamos del private equity, el venture capital y las criptomonedas. El private equity entonces son inversiones en empresas privadas que no están en bolsa. Usualmente hay un gestor detrás de esas empresas, hay muchos fondos ya que se encargan de eso, y lo que hacen esos gestores es que ponen, digamos, en el management o en la administración de una empresa, una persona experta que busca mejorar las rentabilidades de ese activo. Y pues esos gestores cobran por esa inversión. Son activos de alto riesgo, de baja liquidez, es difícil después uno vender la participación que tiene, pero últimamente toman, digamos, una participación importante, uno los escucha por ahí porque hay opciones chéveres. Los venture capital es invertir en empresas también, pero en este caso son empresas chiquitas o capital emprendedor. Y ese capital emprendedor está en diferentes momentos de tiempo. Está el capital semilla, presemilla, hay emprendimientos que son una idea y hay personas que invierten en esa idea, hay otros que ya tienen probado un producto, hay otros que ya llevan en el mercado 1 o 2 años y se puede invertir ahí. Uno encuentra muchos fondos de venture capital y los escucha diciendo también una en 100, ¿cierto? Si de una que tengo, si de 100 que tengo, una es exitosa, esa una me paga lo que perdí con las otras 100. Esos son los venture capital, alto riesgo y baja liquidez. Y finalmente las criptomonedas, que digamos que más que un activo, son un medio digital de intercambio. El dinero es un medio de intercambio, las criptomonedas son un medio digital de intercambio descentralizado, no tienen un banco detrás, como sí tiene, por ejemplo, las divisas emitidas por el peso, el dólar. Las criptomonedas no dependen de un banco central y están fundamentadas en una tecnología de blockchain, que es lo que hace que sean seguras, ¿cierto? Lo que, digamos, em, proveen una mayor seguridad al inversionista. Otro mundo completo para analizar y entender detrás de esto. El Bitcoin, por ejemplo, el año pasado rentó el 114%, una divisa correlacionada con Elon Musk, con Tesla, con lo que pasa en los diferentes mercados. Eh, un activo que en algunas oportunidades, así como rentó el 114, renta el -20, el -30 en un día, un activo de alta rentabilidad y de alto riesgo. Listo. Esas son las criptomonedas, existen muchísimas, salen incluso cada vez más, pero la más conocida es el Bitcoin. Bueno, entonces, vimos un montón de activos, ¿cierto? Y ustedes cada uno ya sabe su perfil de riesgo. La teoría dice que de acuerdo a cada perfil hay un porcentaje de cada tipo de activo. Listo. Entonces se recomienda, por ejemplo, según la teoría, para los perfiles conservadores, tener al menos un 70% en esos títulos menos riesgosos. Conservador, al menos un 70% en CDTs, en bonos
Y ya el otro 30% uno dice, listo, si puedo diversificar, puedo tener un fondo, puedo tener una acción, listo. Tener un fondo de inversión colectiva de bonos o de CDTs aplica como si tuviera el bono del CDT, sí. Entonces es súper importante cuando invertimos en ETFs o en fondos ver en qué invierten porque pues pueden ser también más o menos riesgosos. Cuando hablamos de un portafolio moderado, entonces se recomienda que sea balanceado 50-50. 50% en activos de bajo riesgo, 50% en activos con mayor riesgo. ¿Mayor riesgo como qué? Como las acciones, aquí ya podemos hablar de la propiedad raíz también, esos que vimos de Venture Capital, de Private Equity, el factoring es una alternativa muy interesante también. Y cuando hablamos de mayor riesgo, ya nos dice al menos un 70% en activos riesgosos. Y por allá un asterisco que dice, para portafolios de inversión activos, es decir, personas inversionistas que están constantemente con una estrategia, venga, movamos acá, vendamos aquí, qué está pasando, corren modelos, se recomienda tener un porcentaje en liquidez, como así, una platica ahí disponible de al menos el 10%, para que si hay una oportunidad inminente en el mercado, poderla tomar y no tener que esperar a ir a vender alguno de los otros activos. Estos, nuevamente, activos ya más grandes, personas casi que se dedican a este tipo de cosas. Y lo que les hablaba ahorita, no es una carrera de 100 metros planos, es una maratón, es un proceso. Si yo nunca he invertido en este tipo de activos en mi vida, puedo empezar por un CDT, puedo empezar por un bono, bien juicios a entender, venga, ¿cuál es el extracto mensual? ¿Qué pasó? ¿Cómo rentó? ¿Cuánto me cobran? ¿Qué hay detrás? Y cuando uno va emprendiendo de eso, pues entonces ya puede ir ampliando la diversificación de su portafolio o por supuesto siempre, pues hay entidades que están creadas para eso y uno puede encontrar una muy buena asesoría y no lo tenemos que hacer nosotros mismos. A tener en cuenta, esto es clave, hay beneficios tributarios y hay costos también. Invertir, por ejemplo, en fondos de pensión voluntaria tiene unos temas de disminución en el impuesto de renta. Hay cuentas AFPs para el pago de vivienda que también tienen deducciones de renta, pero por ejemplo los dividendos de las acciones están grabados y hay que pagar un impuesto por eso. Cuando yo vendo una propiedad tengo que pagar también impuestos por eso, entonces no se nos puede olvidar lo que hay detrás, alrededor del impuesto. Segundo, los costos de transacción, eso es muy importante. Hay comisiones cada que compro este tipo de activos. Y ojo, que usualmente hay comisiones que es un porcentaje. Entonces, hay plataformas que dicen le cobro el 1.5% por una acción. Hay fondos de inversión colectiva que dice que le cobro el 3% de administración. Pero hay plataformas, por ejemplo, que cobran una comisión fija. 10.000 pesos por cada compra. Ok, uno dice, tan barato. Si estoy comprando una acción de 15.000 pesos, el 30%, el 60% se me está yendo en conversión. Si estoy comprando 10 millones de pesos y solo me van a cobrar 10.000, pues espectacular, ¿cierto? Entonces tener en cuenta cuándo me conviene esa comisión porcentual y cuándo no. El impacto me parece muy importante y esto es un tema que últimamente en el mercado es muy conocido, pues es importante también y se los voy a mostrar en la última diapositiva, que tengamos en cuenta en eso que invertimos, qué impacto hay a la sociedad, al planeta, hay inversiones cada vez verdes, ¿cierto? Que digamos, hay portafolios que buscan reducir las emisiones en carbono, hay portafolios que buscan tener impactos positivos en la sociedad y que tienen a la vez una rentabilidad financiera. Entonces, chévere que tengamos eso también presente. Y la actualidad es demasiado importante, definitivamente. Si esto es algo que nos apasiona, hay que leer noticias, hay que saber cómo está el dólar, hay que entender el entorno financiero. Y para eso les traigo aquí como algunas herramientas que les pueden servir. Los activos de Colombia, de la Bolsa de Valores de Colombia, los bonos, están en la página de la BBC, la página oficial de la Bolsa de Valores. Está el precio con 15 minutos de retraso, hay gráficos, hay noticias. Para mirar activos internacionales, Investing es una buena opción. Están también noticias, gráficos. Para ver noticias, Primera Página, Halcones y Palomas y Valor Analítica son plataformas puntualmente enfocadas en noticias de inversión. El dólar, me parece súper importante seguirlo. Hay una plataforma que se llama SetFX
y es el dólar en tiempo real o con 15 minutos de retraso. ¿Y eso porque es importante? Porque la TRM que vemos hoy, cuando te dicen la TRM vigente del mercado para el día de mañana fue la TRM que se formó hoy. El dólar se negocia entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. El promedio ponderado de las negociaciones del dólar durante ese horario es la TRM vigente del día de mañana. ¿Y eso para qué sirve? Si yo tengo que pagar la tarjeta de crédito que está en dólares, yo miro a las 12 del día cómo está el dólar y decido si la pago hoy o la pago mañana. Si la pago hoy con la TRM vigente de hoy o si con el promedio cómo va, pues es mejor esperar hasta mañana, ¿cierto? Ese tipo de cosas son chéveres para nosotros que nos gusta este tema de la inversión. Y Forex Factory es una plataforma internacional que muestra calendarios de noticias que afectan los activos. Por ejemplo, va a hablar la Reserva Federal, se van a reunir. Por ejemplo, van a salir inventarios de petróleo. Todas esas cosas mueven los activos financieros. Ahorita les contaba, las empresas colombianas están en asambleas, están mostrando sus resultados del año pasado. Eso definitivamente mueve el precio de las acciones. Entonces esto pues es muy importante para tenerlo en cuenta. Y para cerrar, como les decía, digamos que en mi día a día trato de tener esto muy presente, People, Planet, Profit, y en este orden, a la hora de invertir, que yo no le haga daño a nadie, que no le haga daño al entorno y por supuesto que eso que esté haciendo, pues sea rentable. Les dejo por acá mis contactos para lo que necesiten y abiertos, Paola, a preguntas en este ratico que nos queda. Bueno, por acá nos dicen en cuanto a las acciones dice a las acciones de Ecopetrol, por ejemplo, gracias, cuando estabas hablando del tema de las mismas, no sé si lo recuerdas. De pronto, pues cuando hablaba de Ecopetrol les decía, es líquida, es una de las acciones que más se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia, entonces digamos que ese tema chuleado es una acción que paga dividendos también, cuando hablábamos de eso, pero es una acción que se ve muy correlacionada por temas macro, ¿cierto? Desde Ecopetrol es una entidad pública, ustedes saben que el gobierno es dueño de Ecopetrol, y lo que pase con el entorno, con el gobierno, afecta a Ecopetrol. Entonces, si yo estoy dispuesta a correr ese riesgo, está bien, pero entendamos que eso hay detrás de esa acción particularmente. Ahora nos enseñabas una gráfica donde habían varias alternativas de inversión. Por acá nos dicen, no veo en la gráfica propiedad raíz. Entonces decíamos que es este real estate que está como en la mitad de la grafiquita. Ah, ok. Porque el CDT tiene algo de riesgo si está garantizado el retorno con rendimiento. ¿Dónde está el riesgo? Listo, entonces ahí también pues les mencionaba que finalmente el pagador de la deuda es un banco o es una institución financiera, que claro, el riesgo de que un banco no nos pague, decíamos, pues no es muy alto, pero hay un riesgo detrás de eso, y ahí les mencionaba que en la crisis del 2008, por ejemplo, pues Lehman Brothers era un banco que cerró. Por eso un CDT es bajo riesgo. Es muy improbable que eso pase, pero pues existe cierto nivel de probabilidad siempre hay. Y la compra de acciones hoteleras. La compra de acciones hoteleras, cuando hablábamos del real estate, pues precisamente les decía que detrás de ese tema de propiedad raíz hay mil alternativas, pero pues de eso ya desvirtúa pues un poquito lo que les hablaba ahorita de la valorización y los retornos por arrendamiento, ya es entender, uno, qué hay detrás, dos, el nivel de ocupación, las estadísticas que tengan, pero es un negocio completamente diferente, ¿cierto? Digamos que ya se sale pues como dentro de lo que tenemos acá y habría que revisarlo como cualquier otra cosa, cuál es la rentabilidad, quién hay detrás, cuál es el plazo, cuánto me piden, ¿cierto? Por las ganancias de inversión se debe pagar, por las ganancias de inversión se debe pagar seguridad social. No, seguridad social no, pero como les decía ahorita, dependiendo del tipo de inversión, tenemos un impuesto de renta que debemos pagar. ¿Qué plataformas recomiendas para la compra de acciones? Una locales y dos internacionales. Bueno, ahí pues el disclaimer de que eso pues no es ninguna recomendación puntual y
al otro día se pueden quebrar estas plataformas, pero digamos que utilizo, ¿cierto? O que he utilizado. Entonces, por ejemplo, pues como les decía ahorita, las comisionistas y los bancos tienen sus propias para invertir en acciones puntualmente, pero hoy, por ejemplo, TRI es muy conocida para comprar acciones incluso internacionales, TRI. Y en el mercado internacional depende de si tenemos alguna cuenta en el exterior o no. Eh, si la tenemos, por ejemplo, Robinhood, Vanguard, son opciones chéveres. Eh, si no, ya hay otras alternativas, pues como que hay que mirar, pero esas me dan más sustico porque cambian constantemente los montos de comisión, entonces ahí recomendaría pues hacerlo como a través de algo supervisado. Tengo un dinero en pensiones voluntarias en protección y tienen rendimientos muy malos. ¿Cómo puedo mover este dinero para mejora de este rendimiento? Entonces ahí lo primero es pues revisar protección en voluntarias y cualquier fondo de pensiones, como les decía ahorita, tienen los fondos según perfil de riesgo. Venga, ¿en cuál fondo está? ¿Está en el moderado? ¿Está en el conservador? ¿Está en el mayor riesgo? Es una plática que tengo para la pensión. Si es para la pensión, pues entonces es un tema también que el riesgo ahí juega diferente. Y muy probablemente si comparas lo que está invertido ese fondo, supongamos que es un fondo mayor riesgo en protección que está invertido en acciones, si vas y buscas una alternativa semejante de un fondo que esté invertido en acciones en el mismo periodo de tiempo, pues probablemente tiene el mismo comportamiento. Entonces es, ¿hace cuánto tiempo lo tengo? Las tres cosas que vimos ahorita. ¿Hasta dónde lo puedo dejar? Y dependiendo de eso, venga, ¿vale la pena cambiarlo? ¿O todavía no le he dado el tiempo suficiente y puedo esperar a ver qué pasa como con ese tipo de recursos? Se escucha de aplicaciones que le permiten a uno comprar o vender acciones. ¿Qué tan seguro es invertir mediante estas plataformas? Nuevamente, ahí hay que tener mucho cuidado, porque existen unas que al otro día literal desaparecen. Siempre el mercado organizado es una excelente opción, ¿cierto? Como les decía ahorita. En Colombia, pues hoy muy conocida, como les decía, está TRI para comprar en acciones que pues hasta el momento se ha comportado muy bien, pero pues también existe siempre un riesgo detrás, pero digamos que hoy es una buena alternativa. Lo que Comedal nos ofrece es entonces un perfil conservador. Entonces, Comedal tiene diferentes opciones y ahí Paola nos puede ayudar también. Hablábamos los CDATs, que como hablábamos ahorita, es un perfil conservador, pero a su vez tiene un rendimiento, digamos, más seguro que los otros. Y hay otras opciones, pero ojo, opciones de ahorro, como Siembra Futuro y Proyectate, que dependiendo del plazo que tengamos, del monto que tengamos, nos ofrecen pues más o menos rentabilidad. Entonces, como hablábamos ahorita, ¿es bueno para mí o no es bueno para mí? Tengo que tener en cuenta el riesgo, la rentabilidad, la liquidez y el plazo que tenga para esa inversión. En la oferta de Comedal, ¿cuáles considera que son una mejor inversión? Esa pregunta, y es la misma primera pregunta, ¿cuál es la mejor inversión? Depende, ¿cierto? La mejor inversión para esta persona es completamente diferente para mí, dependiendo otra vez de mi nivel de riesgo, de mi horizonte de inversión y de ese perfil que miramos ahora. Con los CDAT se paga interés al Estado. Interés al Estado. Intereses al Estado. Intereses al Estado, no, no sé si de pronto se refieren a impuestos. Por las inversiones pagamos impuestos, en este caso pues no estoy segura si por ser un título de ahorro pagamos algún impuesto, pero pues validamos si quieres Paola y les contamos. Vale, ahorita hablaste de unas plataformas, por acá nos dicen que si las puedes deletrear o mejor de pronto escribir acá en el chat. Sí, entonces eso, ya pusieron TRI, hablábamos de las internacionales Robinhood, hay una que se llama IQ Option, IQ Option es la otra, esas son como las que tengo en mente. Las inversiones en otros países en dólares, aproximadamente desde cuánto empiezan a pagar impuestos. Uy, ese es un punto, pues dos cosas importantes ahí. Las inversiones en dólares. Entonces, mi inversión no solo está expuesta a lo que estoy invirtiendo, supongamos que estoy invirtiendo en una acción,
sino que también estoy expuesto a la tasa de cambio, ¿cierto? Entonces digamos que ahí hay dos factores en los que estoy invirtiendo, tasa de cambio y la inversión que tenga. Y también depende, entonces depende de si tienes más inversiones, allá como en Colombia hay unas líneas y te clasifican de acuerdo a la cantidad de inversión que tengas y a la cantidad de ingresos que tengas, un determinado nivel de impuestos. Y lo mismo, si son pensiones, por ejemplo, inversiones en fondos de pensiones voluntarias para largo plazo, están exentos hasta que los saques, entonces pues, ya depende del caso a caso, si lo haces a través de una LLC, si lo haces a través personal, la cantidad de impuestos que tengan, pero hay opciones, pues hay personas muy tesas para eso también que le pueden asesorar. ¿Las criptomonedas son riesgosas y recomiendas alguna plataforma de inversión en las mismas? Son riesgosas, sí, veíamos que están en esa parte de arriba de la curva, son riesgosas porque son muy volátiles, es decir, se mueven un montón, el precio está variando todo el tiempo y ahorita hablábamos que la volatilidad es una medida de riesgo. Ahí no me atrevo pues como a darles plataforma y ahí sí prefiero como que una persona experta eh, les diga. Hay ETFs también que representan las criptomonedas, que de pronto puede ser una mejor opción. En IQ Option, por ejemplo, que les ponía ahí, hay ETFs de cripto que lo podrían revisar, pero eso es un mundo pues que sí prefiero revisar como a profundidad. Opinión sobre administradores de inversión. ¿Dónde puedo destinar dinero como pensión, tales como Alianza y Scandia? Sí, ustedes saben que tenemos los cuatro fondos, está por venir, Protección también, All Mutual y Colfondos. Todos tienen personas, digamos, capacitadas para estos perfiles de riesgo. Mm, pues ahí ideal, si vamos a hacer, digamos, una inversión en pensión voluntaria donde tengamos las obligatorias también, ¿cierto? Como tener como todo juntico y lo que a ustedes les dé más tranquilidad, pues digamos que son los cuatro fondos grandes privados de el mercado, pero uno tiene que tener una afinidad con el asesor, eso es súper importante, que sienta uno que le respondan, que le contestan, porque las alternativas en verdad son similares, tienen portafolios similares, ya ahí pues sí, la mayor afinidad, las comisiones son muy parecidas también, ahí no hay una diferencia grande. ¿Las criptomonedas pagan impuestos? Pues creo que es lo mismo, me corchan, ¿saben? Porque no hay una opción, digamos, directa de tener inversión en pesos, en las criptos, ¿cierto? Se hacen a través de plataformas internacionales. ¿Cuándo cobran el impuesto? Cuando se traigan esa plática para Colombia, ¿cierto? Entonces, si lo traemos a través de una billetera virtual o cómo la monetizo, ahí debería pagarse el impuesto, pero ese mundo de las criptomonedas no lo conozco muy bien. Bueno, para los que me preguntan que si se les envía el audio y las diapositivas, claro que sí, recuerden que al día siguiente del encuentro virtual se les envía como tal la presentación y con el enlace de acceso a YouTube para que puedan escuchar nuevamente la charla. Por acá nos dicen los rendimientos de CDATs, Comedal si son grabados con retención en la fuente, pero solo los rendimientos. Que es lo que decíamos que quedamos con la tarea que yo les decía que no sé por ser títulos de ahorro, si tienen un comportamiento diferente a los test tradicionales, pero si quieres, Paola, lo consulto y les mandamos un correíto a las personas que están acá. La tasa de interés en PIX es fija o variable. Depende. Y no es necesariamente una tasa de interés. Cuando uno invierte en un fondo de inversión colectiva, uno invierte entonces en unidades de ese fondo. Y ese fondo puede estar invertido en bonos. Y esos bonos pueden tener una tasa de interés fija o no. Pero ese fondo puede estar invertido también en acciones o puede estar invertido en propiedad raíz. Entonces, un fondo no te garantiza una rentabilidad. Eso es lo primero. O sea, no es una rentabilidad fija. El riesgo de ese fondo depende de los activos en los que esté invertido y a la hora de tú escoger el fondo, digamos que uno puede leer qué porcentaje tienen CDTs, qué porcentaje tienen acciones, qué porcentaje tienen bonos y con eso uno delimitar el perfil de riesgo, pero no es un rendimiento fijo. Si invierto en un ETF, ¿puedo periódicamente reinvertir en ese mismo ETF? Por supuesto, digamos que cómo funciona ahí, tú compras un ETF, voy a decir cualquier cosa, a 1 peso, ¿cierto? Y en 3 meses, ese ETF que valía 1 peso vale 1.5 pesos. Tú no lo has vendido. Entonces, si tú dices, yo no lo voy a vender todavía, lo voy a dejar ahí, pues digamos que
se te sigue rentando ese 1.5 pesos. A los 3 meses digo, lo voy a vender. Entonces usted tiene en su bolsillo ya 1.5 y usted decide, saco 5 y lo meto en otra cosa y vuelvo y compro con ese 1. O simplemente cuando vendo solamente un pedacito o lo dejo expuesto ahí y ya sé que está rentando, digamos, todo el recurso. Con ese tipo de activos como las acciones, como los ETFs, no es algo que yo tenga que estar vendiendo y comprando para reinvertir. Simplemente si yo compro y no vendo, ya está, digamos, el activo completo rentando. Cuando yo tengo, por ejemplo, un bono o un CDT que me paga rendimientos mensuales o rendimientos anuales, yo sí debería tomar esos rendimientos y reinvertirlos. Ahí sí tengo que hacer la tarea, pero en los otros títulos no. Respecto a eso de los fondos privados de pensiones, ¿recomiendas entonces tener todos los huevos en la misma canasta? Cuando digo pues del mismo fondo, es tener el mismo administrador, pero no significa que yo puedo tener dentro del fondo de pensiones una parte en el fondo moderado y mis pensiones obligatorias en el fondo conservador, por ejemplo. Entonces miren que no son los mismos huevos en la misma canasta, ¿cierto? Yo puedo tener con un fondo de pensiones, así como con una comisionista de bolsa, diferentes inversiones. ¿Qué es Prime y Binance? Esas dos son plataformas de inversión también. Binance es para criptomonedas. Edo Prime, tengo entendido que mueven unos títulos que se llaman CFDs. Los CFDs, eso es otro tipo de activos también, pero básicamente representan o tratan de representar el comportamiento de un activo subyacente. ¿Cómo así? Voy a comprar un CFD de la acción de Tesla. ¿Estoy comprando la acción de Tesla? No. Estoy comprando un activo que trata de moverse como se mueve la acción de Tesla. Entonces yo no necesito tener $200 para comprar una acción, sino que puedo tener 10 y comprar un CFD de la acción de Tesla. Y existen CFDs de, otra vez, lo que ustedes se puedan imaginar, parecido como a un ETF. Lo que pasa es que el ETF va y compra un pedacito en la vida real de cada activo. El CFD no, el CFD lo que trata es de simular el movimiento del activo. Y eso es lo que tiene DuPrime, CFDs. ¿Cómo es invertir en oro? ¿Cómo es invertir en oro? Entonces, en el mercado organizado, invertir en oro es a través de la Bolsa de Valores de Futuros, que es la bolsa de Chicago, que les decía ahorita. Em, Uno puede invertir en oro para cubrirse, que no sería el caso, pues, cierto, digamos que uno tener una exportación de oro y cubrir el oro, pues no sería el caso, o por especulación. Entonces uno decir, venga, yo creo que la onza de oro en el próximo año va a subir porque el mundo está más riesgoso y el oro siempre ha sido un activo de refugio. Perfecto. Entonces, en la bolsa de futuros de Chicago, yo compro un futuro de oro a un año. Es un contrato en el que yo me obligo a comprar, una parte se obliga a vender, pero si en un año la onza de oro cayó, usted pierde porque usted se obligó a comprar, y si subió, usted gana porque le están vendiendo más barato de lo que está en ese momento. Así funcionan los futuros y esa sería la forma, digamos, organizada de invertir en oro. Por acá nos dicen, pero acá en Colombia venden lingotes. Pues probablemente sí, cierto, en una prendería, bueno, no sé, pero ya, como les decía, en el mercado organizado, si uno dice voy a comprar a través de las bolsas, este tipo de inversiones sería a través del CME o la Bolsa de Futuros de Chicago. Las inversiones en dólares en otros países, aproximadamente desde cuánto empiezan a pagar impuestos. Ejemplo, Panamá. Que ahí es lo que les decía, ahí depende de pues la tributación de cada país, si lo hace como persona natural, si lo hace como una entidad, si es lo único que tiene, si tiene, ya tocaría pues como entrar a mirar la regulación de cada, de cada país. Los fondos de inversión colectiva de Scandia, por ejemplo, se ven afectados por la reforma pensional. El comportamiento del fondo, digamos que, ¿qué pasa? Con la nueva reforma, los fondos de pensiones pierden parte de sus AUM, que es el Asset Under Management, es decir, los activos bajo administración. Ese valor se disminuye, ¿cierto? Porque una parte pasa al Estado. Pero lo que tienen por dentro, que bonos, CDTs, acciones, no pasa nada, ¿cierto? Entonces,
ya pues como afecta a cada uno la persona personal, con la reforma personal, con la edad que tenga, con las semanas que tengan, eso es otro cuento. Pero la rentabilidad como tal o el movimiento de los fondos por dentro, lo que tienen son los activos subyacentes, que son las acciones, que son los bonos, que son los ETs y que no dependen de la reforma o no. ¿Cuáles son las claves para construir una cartera diversificada y equilibrada? Entonces, por ejemplo, con lo que vimos hoy, pues yo qué haría, entonces yo cojo un Excel, listo, ¿cuál es mi perfil? Yo soy no sé, moderado, ya sé que tengo que tener balanceado, y de todo eso que vimos, uno dice, le va a poner un porcentaje a cada uno. Entonces, voy a invertir el 30% en CDTs, voy a invertir el 20% en bonos, el 30% en acciones, y ya después lo que hay que hacer es bajar activo por activo. Eso que acabamos de hacer en inversiones se llama el asset allocation, y es cuánto en cada tipo de activo. Y lo que sigue es el security selection, que es listo, ya sé que es el 30% en acciones, ¿en qué acciones? Entonces ya tengo que empezar a bajar ese 30, tanto en Ecopetrol, tanto en Bancolombia. ¿Qué les diría yo? Si uno como persona natural, si no tiene mucho, mucho, mucho dinero, se lo comen las comisiones, uno comprando un poquito de cada cosa. Ahí la mejor forma es hacerlo a través de un fondo de inversión colectiva que ya esté equilibrado o tener en un administrador de inversiones que le optimice a uno porque pues se le pueden ir a punta, como les digo, de comisiones la rentabilidad. ¿Cuáles son los errores más comunes que los inversores principiantes suelen cometer? Uy, esa pregunta es buenísima. La emoción, y eso también sería otra charla completa, y es el tema de las finanzas comportamentales. Cuando empezamos a invertir, entran un montón de sesgos, un montón. Entonces ustedes mañana arrancan, compran una acción, esa acción al otro día subió el 10%, usted dice, ah, esto está muy fácil. No, yo soy el más teso invirtiendo acciones y empiezan a tomar decisiones desacertadas y llevados por la emoción. Lo que usualmente pasa es que la gente cree que es muy fácil, digamos, no estudia, no analiza, ni se rodea, digamos, de los profesionales que saben hacerlo y terminan asumiendo riesgos muy grandes. Por ahí hay un sesgo que dice, nos duele más la pérdida que la felicidad a una ganancia equivalente y por tratar de tapar ese hueco de una pérdida, perdemos más, perdemos más, perdemos más. Y hemos visto personas que queman esos portafolios en 2 o 3 días por la euforia de esa inversión. Entonces, eso es lo más común. Lo que les digo es despacio, poquito, uno por uno, juiciosos, leyendo, revisando cómo van esas inversiones, haciendo un plan y tratando de seguir el plan. Eso es lo más importante. ¿Qué libros, recursos o herramientas recomendarías para aprender más sobre estrategias de inversión? Bueno, ahí el inversor inteligente es chévere. Em, lo que les estaba hablando ahorita de las finanzas comportamentales, Daniel Kahneman es un autor muy bacano que les puede ayudar también con ese tema, es muy encarretador. em, y la práctica, digamos, que es bacano también, hay muchos simuladores que uno puede empezar sin tener que invertir, digamos, plática real, a entender uno cómo se comporta de inversionista, qué siente, qué le pasa, eso también es una buena opción para empezar a entender cómo funciona esto. A través de Comedal podríamos agrupar inversores y armar un portafolio con usted. Conmigo no, pero ahí le quedó una idea a Paola para que... Al doctor Luis Fernando le vamos a aclarar la inquietud mediante correo electrónico. Bueno, Manuela, para ir ya terminando, ¿cuál sería pues como el consejo principal que le darías a todas las personas que nos acompañaron hoy durante la charla? No, pues lo primero, este es el primer paso, ¿cierto? Y por ahí decían al principio que la mejor inversión es en ti mismo, definitivamente. Aprender, seguir dedicándole tiempo, como les decía, las noticias, el entorno, eso es un cuento muy encarretador, pero pues que requiere de verdad como de tiempo y esfuerzo. Eh, Conocerse muy bien pues como inversionistas, antes de invertir, ahorrar, tener un presupuesto, saber en qué me gasto la platica, digamos que este es el último paso y ya, y digamos que no dejarlo para más tarde, sino empezar esas acciones hoy. Vale, Manuela, muchísimas gracias por la charla de hoy, súper interesante. Desde el Comité de Educación y desde la Gerencia de Comedal les agradecemos la asistencia al encuentro de esta noche.
Y a ti, Manuela, por brindarnos tan valiosa información para todos. Recuerden que el día de mañana se les estará compartiendo la presentación y el enlace de acceso al canal de YouTube, también la encuesta de satisfacción. Muchísimas gracias nuevamente y una feliz noche para todos. Que descansen. Muchas gracias, que estén bien. Feliz noche.